¡Qué miedo! Estás presenciando una persecución en Planilandia. Pero un segundo, ¿por qué no perseguimos al ladrón en línea recta? ¿No es la distancia más corta? Pues depende de en qué universo estemos, y es que en matemáticas puedes crear infinitas distancias diferentes que definen mundos mucho más allá de los límites de nuestra imaginación. Tal vez te parezca una tontería decir que la menor distancia es esta simplemente porque si no tendríamos que atravesar un edificio. En su momento, el cero, los números negativos o imaginarios también parecían tonterías, pero si nos atrevemos a ir más allá, descubriremos que el concepto de distancia va mucho más lejos de lo que pensamos, y tras este nos esperan mundos maravillosos. Mundos en los que es posible medir distancias entre palabras o definir distancias usando el caballo de ajedrez. Esto que puede parecer una simple curiosidad es responsable en parte de que podamos leer el ADN de manera precisa, mandarnos mensajes a cientos de kilómetros o usar ChatGPT. Y no solo eso, entender profundamente el concepto de distancia nos ayudará en la persecución de Rick, el punto más temido de Planilandia. Pero, ¿qué es realmente la distancia? Este es Puntín, y se está despertando para ir a trabajar como cualquier otro día. Aún no sabe lo que el día le depara. Uf, qué dolor de ojos. Creo que todos hemos visto que vemos y vemos están a una distancia no nula, concretamente de 1. Aunque aún no sepamos exactamente qué es una distancia, esto parece lógico. Esta forma de medir el parecido entre palabras se llama distancia de Levenshtein, y fue toda una revolución en los correctores ortográficos. Esta distancia simplemente nos dice cuántos pasos tendríamos que dar para llegar de una palabra a otra, borrando, insertando o sustituyendo letras. Creo que deberíamos parar de leer este chat. Aunque antes de esto, veamos la distancia que permite que Anastasia nos pueda enviar este mensaje. Generalmente, cuando se transmite un mensaje se hace en binario. El problema es que el mundo real no es perfecto, y por el camino se pueden cambiar algunos bits. Algo que desde luego queremos evitar. En este caso, estamos solo interesados en cambios de 0 a 1 y viceversa, ya que el problema con los bits es que por el camino se cambian, no que se añadan o quiten como con las palabras. Así se define la distancia de Hamming, presente en el paper fundacional sobre la corrección de errores. La idea para corregir los errores es introducir unos pocos bits extra de manera inteligente que nos permitan recuperar el mensaje original cuando éste ha sufrido cambios. Si un mensaje erróneo tiene un único mensaje coherente a distancia 1 y ninguno a distancia 2 o 3, es bastante probable que ese fuese nuestro mensaje original. Pero sigamos con Puntín, que ya ha salido a pasear con su punto perro. ¡Ay! ¡Qué cercano se ve al punto perro de Puntín con el segmento perro! Pero, ¿cómo de cerca están realmente? Teniendo en cuenta que podemos medir el parecido en base al ADN y este lo podemos ver como palabras, podemos usar las distancias que ya habíamos visto antes. Esto se usa en biología evolutiva y en el estudio de mutaciones, donde una definición matemática de distancia es clave, ya que cambios muy pequeños pueden tener consecuencias considerables. Por ejemplo, el gen FOXP2 humano, esencial para el lenguaje, solo está a distancia 2 del mismo gen en chimpancés, por lo que si mi gen estuviera a distancia 2 del tuyo, ahora mismo no me estarías escuchando. Pero sigamos de nuevo con Puntín, que ya está en el trabajo. Madre mía, el jefe le está pidiendo un estudio de las empresas de la competencia. Dos de las cosas más importantes de una empresa son la facturación y empleados. Empecemos teniendo en cuenta solo estas variables para compararnos con la competencia. Nuestra empresa gana 4 millones y tiene 40 empleados, por lo que estaría aquí. Esta otra empresa gana 4 millones y tiene 10 empleados. Nuestro jefe solo quiere empresas que estén a como mucho 2 de distancia, por lo que esta no la tendremos en cuenta. ¿O sí? Verás, al calcular la distancia hemos utilizado la típica sin pensarlo mucho. Esto es un problema porque los empleados y la facturación no son igual de importantes. Por lo que sea, nuestro jefe quiere que le demos menos importancia a los empleados que a la facturación. Eso lo podemos hacer poniendo aquí un medio. Si volvemos a calcular la distancia, ya no estamos a más de 2. De hecho, el conjunto de puntos a 2 o menos de distancia ha cambiado completamente. El contorno ya no es una circunferencia. Tenemos lo que con la distancia usual sería una elipse. Aunque el contorno haya cambiado, ambos son conjuntos de puntos a como mucho 2 de distancia de nuestro punto, solo que con diferentes distancias. Este concepto del conjunto de puntos a menor o igual distancia de un mismo punto se llama bola, que es una generalización de círculo. Bastante chula, por cierto.
Y una de las cosas más divertidas al tener una nueva distancia es ver qué bola forma. Si por ejemplo consideramos únicamente la suma de las diferencias en valor absoluto de facturación y empleados entre dos empresas, nos queda esta bola. Aunque parezca artificial, esta es la distancia que vimos al inicio, la distancia de Manhattan. Muy útil para calcular la ruta más corta dentro de una ciudad. Pero, ¿por qué es un rombo esta bola? Primero, tengamos en cuenta qué nos dice esta distancia. Realmente, la distancia entre un punto y otro es la suma de la distancia horizontal de toda la vida sumada a la vertical. Teniendo esto en cuenta, ya sabemos que estos dos puntos están a 2 de distancia, ya que solo hay una distancia vertical y por tanto coincide con la distancia de toda la vida. Ahora comprobemos que el resto de puntos están a la misma distancia. Cogemos cualquier punto y descomponemos la distancia en la parte horizontal y vertical. Ahora movemos así los segmentos. Por último, como este triángulo es isósceles, estas distancias son iguales. La distancia total nos ha quedado igual que con la que empezamos. Aplicando el mismo procedimiento a cualquier punto, vemos que todas las distancias son iguales, por lo que ya tenemos nuestra bola. Vale, ¿cómo se ha puesto el jefe? Dice que tenemos que tener muchas más cosas en cuenta que la facturación y empleados. Y quiere el informe para ayer. Sí, dice que para ayer. Si introducimos el número de clientes, podemos hacer algo parecido pero en 3D. Pero si incluimos los gastos, ¿ya estamos calculando distancias en 4 dimensiones? Espera, ¿qué está pasando? Ha comenzado la persecución. Menos mal que podemos parar el tiempo en Planilandia. 4 dimensiones, un jefe enfadado, un criminal huyendo por espacios extraños... Parece que vamos a tener que dejarnos de ejemplos y aplicaciones interesantes. Si queremos atrapar a Rick, no nos va a quedar otra que entender de una vez por todas qué es realmente una distancia. Empecemos explorando la distancia de toda la vida en la ciudad más familiar de Planilandia, para ver así sus propiedades. Ya parece que hemos explorado el plano lo suficiente. Tenemos 6 propiedades que cumplen la distancia usual. Ahora nos adentraremos en las distancias de otras ciudades de Planilandia, para ver qué propiedades se mantienen. Esto será clave para entender la esencia e importancia de este concepto de una manera más profunda. También nos hará entender por qué es un concepto tan útil y aplicable en tantas ramas del conocimiento. Y claramente le ayudará a Puntín a poder definir la distancia en 4D que le pidió su jefe, o en 10 dimensiones si hace falta. Así que vamos a Manhattan a desvelar estos misterios. Manhattan, una de las ciudades más pobladas de Planilandia, y además hogar de Puntín. Espera, esta no es el Manhattan de Planilandia. ¿Circulín? Lo siento. Ya decía yo que no me cuadraba la música. Bueno, da igual, volvamos a la ciudad de Puntín. Aquí ya habíamos definido antes una distancia, la distancia del taxista o de Manhattan. Con esta fórmula es bastante sencillo comprobar que se cumplen las 4 primeras propiedades. La quinta será la primera propiedad en desaparecer. Ya vimos que la bola en la distancia del taxista es un rombo, por lo que rotar no conserva la distancia. Hasta luego, propiedad 5. Vamos ahora a por la 6. Observemos que la distancia es la suma de las distancias verticales y horizontales de toda la vida. Como ya analizamos la distancia de toda la vida, daremos por hecho que las distancias verticales y horizontales cumplen la propiedad triangular. Si tenemos esto en cuenta en la expresión, podemos crear esta desigualdad. Si ahora reagrupamos los términos de esta manera, ya nos queda la desigualdad buscada. Así que continuemos con la persecución. En este punto puede que te estés preguntando, ok, está claro que las distancias tienen muchas aplicaciones, pero ¿por qué hace falta tener una definición matemática? ¿Por qué no puedes simplemente utilizar diferentes conceptos que de manera intuitiva parezcan distancias y ya? La respuesta a esta pregunta está en las implicaciones de ser una distancia. Al ser la distancia un concepto tan fundamental, hay muchos resultados que podemos aplicar a una función si sabemos que define una distancia. Un ejemplo sería el teorema de Banach, que nos dice que estos dos mapas siempre compartirán un punto,
El segundo mapa tiene que ser una versión contraída, vamos, más pequeña. Pero, ¿cómo definimos pequeño? Con una distancia. Aunque nosotros en este ejemplo del mapa usemos la distancia de toda la vida, el teorema se podría aplicar a cualquiera de las distancias que hemos visto en este vídeo. Por esto nos interesa tener una noción precisa que capte la esencia de este concepto. Si una función cumple la definición de distancia, tendremos muchas herramientas matemáticas con las que estudiar nuestro problema. Pero continuemos, que estamos muy cerca de acabar con el misterio de las distancias, gracias a una ciudad bastante curiosa donde por fin atraparemos a Rick. Pero antes de esto, vamos a Curvaland. La ciudad minera, una de las más ricas de Planilandia. La cantidad de oro presente en ella hizo que se llenase de cientos de miles de caminos para explotar el mineral. Estos caminos tienen algo especial, y es que van a hacer desaparecer otra propiedad. Si queremos saber a qué distancia estamos de Rick, la traslación ya no nos sirve. Estas distancias, por ejemplo, claramente no son iguales, ¿verdad? Para tenerlo claro, solo falta un detalle. Aún no hemos definido la distancia en Curvaland. Medimos el camino más corto y básicamente esta distancia será la distancia entre los dos puntos. Pero aquí hay un problema. ¿Qué significa medir una curva? Empezamos cogiendo muchos puntos y sumando las distancias entre ellos. Cogemos más y más puntos por toda la curva y cada vez la suma de las distancias se aproximará más a un número. Este número será lo que mide la curva. Pero, ¿y si te digo que este segmento mide 2 y raíz de 2 a la vez? Igual a estas alturas ya te esperas cualquier cosa. Vamos a arreglar esto para no tener una curva que tenga varias longitudes a la vez y poder definir así nuestra distancia en Curvaland. Hemos visto que hay muchas distancias, por lo que para definir la longitud de la curva tenemos que especificar con qué distancia medimos las distancias entre estos puntos. Esto, que parece un trabalenguas, se entiende muy bien con la paradoja de la escalera. Esta dice que raíz de 2 es igual a 2, porque si vas añadiendo escalones, la longitud total de estos sigue siendo 2, pero se pega infinitamente al segmento cuya longitud claramente es raíz de 2. Realmente solo estamos calculando la longitud del segmento con dos distancias diferentes, la distancia usual por un lado y la distancia del taxista por otro, ya que la escalera es una representación gráfica de cómo calcular la distancia del taxista para este segmento. Para definir la longitud de las curvas, nosotros usaremos la distancia euclídea. Esta es la longitud que tendríamos si cogemos un metro flexible y medimos la curva. Ahora ya sí que no quedan dudas de que esta no se cumple. La única otra dudosa parece la desigualdad triangular, que podemos comprobar usando únicamente la lógica. Hemos definido esta distancia de manera intuitiva como el camino más corto, por lo que si tomamos cualquier desvío, la distancia total aumentará o como mucho se quedará igual. Ya parece que las propiedades son lo suficientemente fundamentales como para no descartar ninguna. Pongamos estas bajo la prueba final para comprobar si todas la pasan y entender finalmente qué es una distancia. Parece que Rick se ha quedado sin escapatoria. ¡Vamos a por él! Aquí parece que lo obvio es definir la distancia entre dos puntos como la distancia que tardaría un rey en el ajedrez en ir de un lado a otro. La llamada distancia de Chebyshev. Ok, Rick está loco y se está moviendo como un caballo. Tendremos que definir la distancia como los movimientos de caballo necesarios para llegar de un punto a otro. Aquí, por ejemplo, sería 1, ya que, aunque también pueda llegar en 3 pasos, no parece para nada útil pensar que la distancia entre estas dos casillas es 3. Al igual que en Curvaland, parece que el hecho de que la distancia sea de alguna manera la forma más corta de llegar de un punto a otro es algo esencial. Esto es justo lo que nos dice la propiedad triangular. Si intentamos encontrar un atajo, solo nos encontraremos caminos iguales o más largos, ya que la distancia viene dada por el camino mínimo. Con esto ya estamos seguros de que nuestra nueva distancia cumple la propiedad triangular. Además, ahora entendemos por qué todas las distancias deberían cumplir esta propiedad. El resto de propiedades parecen bastante obvias, aunque no por ello es más fácil la definición de distancia. Muchas veces son las cosas más obvias las que más cuestan en matemáticas. Son cosas que ni siquiera nos planteamos, por lo que suelen ser difíciles de identificar. Pero en nuestro caso parece que ya tenemos todos los ingredientes. Vamos, hasta una distancia definida con un caballo cumple estas propiedades. Hemos encontrado la esencia de la distancia, simple y profundo a la vez. La abstracción de la distancia es la base de algunos conceptos clave en matemáticas como podrían ser la continuidad o la convergencia.
aparte de ser vital para muchos resultados matemáticos o aplicaciones como ya hemos visto. Y aún más importante, nos va a ayudar a detener a Rick para que Puntín pueda ver a Anastasia. Ahora que ya sabemos qué es una distancia, vamos a crear la más loca de todo el vídeo para detener a Rick. Pero antes de esto no podemos dejar esta distancia sin ver la bola que genera. Como esta bola es aún más rara que las anteriores, ponemos los puntos a los que se puede llegar en un paso, luego los que se pueden llegar en dos, y así todo el rato hasta que se aprecien mejor las bolas. Bastante chulas, por cierto. Ahora sí, vamos a ver cómo atrapar a Rick. Supongamos que nosotros vamos a una unidad de distancia por unidad de tiempo, o piensa 1 km/h si te es más fácil. El problema que nos hemos encontrado no es que Rick vaya a más velocidad, el problema es que el hecho de que vaya a más velocidad lo ha alejado de nosotros. Probablemente esto que he dicho te parezca raro. Verás, en nuestro mundo, si una persona va a 10 km/h y nosotros le perseguimos a 5 en la misma dirección, nunca le alcanzaremos, pero ¿podemos definir una distancia con la que esto no pase? Piensa una función que nos devuelva 0 si los dos puntos son el mismo, y 1 si son diferentes. Es fácil comprobar que esto cumple las 4 propiedades. Y tiene sentido. La manera de distinguir la lejanía de dos puntos con esta distancia es bastante lógica. Si nos devuelve 1, nos dice que los puntos son diferentes, y si nos devuelve 0, nos dice que son el mismo. La distancia usual, por ejemplo, nos da más información, ya que la distancia que acabamos de crear solo distingue entre nuestro punto y el resto de puntos, nada más. Pero es justo lo que necesitamos. La ciudad de Planilandia con esta distancia se llama Umbali. Y para detener a Rick solo tendremos que atraparle en esta ciudad, ya que nunca estará a más de 1 de distancia por muy rápido que se mueva. Como claramente todos sabemos, podemos condensar las ciudades en gemas. Obvio. Estas las podemos lanzar para crear un portal a la ciudad. Vamos a darle la gema a Puntín y dejar que acabe lo que empezó. ¿Qué pasa, Rick? Ahora no te ríes tanto. Lo siento, pero no hablo idioma punto. Qué pesado eres. Te voy a silenciar. Menudo viaje, y parecía que las definiciones eran la parte fácil en matemáticas. Nos encantaría ver en comentarios qué os ha parecido el vídeo, y os agradeceríamos muchísimo que nos dejaseis un like. Nos ayuda un montón. Y si no, Rick irá por ti.